Culpaba a su madre de su mala vida hasta que se escuchó un estruendoso azote por toda la casa. Era el sonido que hizo la puerta de la habitación de Mary al ser golpeada con toda la fuerza de la muchacha. Acababa de tener una acalorada discusión con su madre. Se tiró boca abajo sobre la cama con la cara enterrada entre las almohadas y sábanas que se empezaron a mojar de tantas lágrimas que derramaba. Ya no soportaba a su madre. Solo sabía reclamarle por no ser un estudiante modelo y por no ayudar en casa. Pero qué tonta y mala es mi madre, pensaba Mary. Solo sabe quejarse de mí, pero no se da cuenta que todo es su culpa. Ella me ha orillado a todo lo malo que soy y hago. Cuando era niña nunca jugó conmigo, nunca me dio un abrazo, siempre estaba ocupada trabajando y cuando yo necesitaba que me ayudara no estaba para mí. Se divorció de mi padre cuando tenía solamente 3 años sin importarle lo que yo opinara y lo mucho que me dolió no volverlo a ver nunca más. Ella no sabe el daño que me ha hecho al dejarme sin padre y sin madre porque nunca lo supo ser. Y ahora que tengo 19 años quiere venir a educarme y controlarme, pero ¿quién se ha creído? Mary lloró y pensó hasta perder la noción del tiempo. De la nada un impulso la hizo levantarse de la cama. Se limpió la cara, se maquilló, se puso su mejor ropa y a escondidas tomó el carro de su madre y salió a divertirse. Estuvo toda la noche en fiestas y bares, haciendo lo que todas las personas desdichadas hacen para intentar adormecer sus mentes y su dolor, pero que al final solo les causa más penas. Faltaba poco para que amaneciera. Mary manejaba de regreso a su casa pensando en lo preocupada y enojada que estaría su madre. Eso la hacía sentir satisfecha. Sin embargo, sus sentidos estaban entumecidos, parecía como si la carretera se moviera y cambiara de forma, y como si sus manos se retrasaran al momento de responder a sus órdenes. No supo bien qué pasó, solo sintió un fuerte impacto y todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, frente a ella estaba el auto de su madre destrozado, una ambulancia y unos paramédicos colocando una sábana blanca sobre el rostro de una chica de 19 años. Mary no podía creer lo que pasaba. Estaba en shock, hasta que escuchó una voz detrás de ella diciendo: «Aún tenías mucho que hacer, pero tus decisiones han determinado que tu camino termine aquí. Ven conmigo, este ya no es tu lugar». La chica se dio la vuelta y se dio cuenta que esas palabras fueron pronunciadas por una figura oscura. Mary no sabía si eso era una sombra o una persona cubierta con la tela más negra del mundo, pero tampoco le importaba descubrirlo, solo quería otra oportunidad, por lo que exclamó: «¿Pero de qué hablas? ¿Cómo que mis decisiones? Todo esto es culpa de esa mujer que no supo ser mi madre, y ahora yo soy quien tiene que pagar los platos rotos. Ve con ella es quien tiene que pagar por sus errores, no yo». Mary empezó a explicar al ser todo el daño que su madre le había hecho y cómo esto solo era el resultado de dicho daño. «Está bien, comprobemos todo eso que dices», dijo aquella presencia. Después, un humo negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor los cubrió a los dos. Después de unos instantes se disipó y estaban en el hogar donde había nacido Mary. Tenía pocos recuerdos de él, pues lo abandonó cuando tendría poco más de 4 años, pero lo recordaba muy bien. En ese lugar estaba una mujer y un hombre discutiendo. Ella acababa de descubrir que él, su esposo, tenía otra familia, con hijos mayores. El hombre le explicó con gritos y amenazas que no abandonaría a su primer familia, que esa mujer y la hija que había tenido con ella no habían sido más que un desliz, algo sin importancia comparado con los años que tenía con su otra mujer e hijos. Él se escudó diciendo que en un principio había intentado tener presencia en ambos hogares, pero ahora que ya se sabía todo tenía que elegir con quién quedarse y de quién alejarse para siempre, y su decisión estaba tomada. Las nubes negras los volvieron a envolver. Ahora se encontraban en la casa actual de Mary, pero era totalmente diferente. Era como cuando ella tenía 7 u 8 años, y ahí estaba la mujer de la escena pasada, pero un poco mayor, demacrada y delgada, pero sin dejar de trabajar con su máquina de coser. Se decía a sí misma en voz baja: «No importa lo que tenga que trabajar,
Voy a sacar adelante a mi hija, voy a darle una educación, voy a pagar las deudas descomunales que me dejó su padre y sobre todas las cosas, no voy a dejar que su corazón se llene de odio, ni aunque sea en contra de aquel ingrato que nos abandonó. La garganta de Mary se cerró. Esta era una parte de su vida que nunca había conocido, pues esa mujer era su madre, y nunca le comentó nada de esto para no herirla. Entonces, todo esto no fue culpa de mi mamá, sino del desgraciado que nos abandonó. El ser asintió con la cabeza. Pues esto me da aún más la razón. Yo no puedo pagar por los errores de un poco hombre como él. Llévatelo a él. Él es el culpable, no yo, ni siquiera mi madre. Sin decir nada, la negrura volvió a ser convocada y en esta ocasión fueron llevados a una casa muy elegante, con muebles que hoy en día estarían muy pasados de moda, pero ahí parecían nuevos. Un enorme televisor en blanco y negro adornaba el centro de la sala. Alrededor de ella había una familia riendo mientras probaban comida deliciosa, pero a lo lejos se escuchaba un sollozo. Mary lo siguió y la llevó a la cocina, donde se encontraba un niño solo, dolorosamente delgado, llorando tal vez de tristeza, tal vez de hambre. Y del otro lado de la puerta de la cocina escuchó a un par de empleadas domésticas hablando. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué llora tanto? Es Nachito. No metas tus narices donde no te llaman. Pero bueno, si vas a trabajar aquí, más vale que sepas qué es lo que está pasando. Él es el primer hijo de la señora Alvarado. Así es, la esposa del dueño. A lo que tengo entendido, ella salió con su chistecito cuando apenas era una muchachilla, pero no le quisieron responder. Cuando el señor de la casa la conoció, ella ya tenía a su chilpayate, y aún así la aceptó y se casó con ella como Dios manda. Y mira que eso no lo hace cualquiera. Pero el señor es bueno, pero no tarugo. Así que el niño no puede vivir como sus hijos de sangre, ni tener el mismo trato, ni comer lo mismo. Así que mejor déjalo ahí, llorando, si no quieres meterte en problemas con el patrón. Mary prácticamente no sabía nada de su padre, solamente su nombre, que era Ignacio Alvarado. Mary sentía una gran tristeza por ese niño, quería abrazarlo y protegerlo, y ahora que entendía que ese pobre niño crecería para ser su padre, dijo: «Esto no es justo, todo por culpa de ese hombre desalmado y de mi abuela por no defender a su hijo. Ellos son quienes deben de pagar, porque yo y mi familia tenemos que sufrir por culpa de ellos». Así fueron el espectro y la chica, viajando atrás en el tiempo, buscando al culpable de su desgracia, pero siempre se encontraban con lo mismo, que aquel que hizo daño fue lastimado igual o peor en el pasado, y a veces no solo por una persona, sino por muchas, o a veces por instituciones o grupos. «Esto es un cuento de nunca acabar», protestó Mary. «¿Por fin lo entiendes?», respondió el ser. «El sufrimiento es una cadena interminable de daños, en el cual buscar quien la inició es lo peor que pueden hacer, pues la libertad de esa cadena no está en quien la inició, sino en quien está dispuesto a por fin romperla». Todo alrededor de Mary empezó a desaparecer en la negrura, mientras escuchaba su nombre, primero muy tenue y cada vez con un mayor volumen. Abrió los ojos y era su madre con una taza de chocolate caliente y malvaviscos en ella, igual que como cuando de niña Mary estaba triste y su madre trataba de consolarla con su bebida favorita. La chica abrazó a su madre con fuerza, pues aunque todo había sido un sueño, el mensaje era muy cierto. Es por eso que se dispuso a romper esa cadena de rencor y resentimiento en lugar de perpetuarla con la excusa de los errores que otros cometieron. Al poco tiempo, se enteró que, en efecto, su padre tenía otra familia y más cosas que le hicieron pensar que tal vez eso no había sido un simple sueño. Pero de lo que estaba segura y nunca olvidó fue que lo importante no es quién empieza un problema, sino quién está dispuesto a terminarlo. Escribe en los comentarios qué te parece esta reflexión. La mayoría crecemos en hogares donde se nos programa para buscar culpables. Por ejemplo, cuando se rompe algo en casa, ¿qué nos dicen nuestros padres? ¿Acaso preguntan quién va a reparar lo que se rompió? ¿O más bien buscan quién lo hizo? Y cuando por fin descubren quién lo hizo, ¿qué suele ser lo que se hace a continuación? ¿Hablar sobre cómo reparar el daño y seguir adelante? ¿O más bien se busca castigar y culpabilizar hasta los huesos a quien cometió el error?
Por eso no es raro que muchas personas tarden años y años para comprender lo que Mari tuvo que aprender en un doloroso sueño. No esperemos hasta que los golpes de nuestra inmadurez nos demuestren esto, pues recuerda que hay dos caminos a la madurez, la del esfuerzo y la del dolor. Por eso te invito a que te esfuerces a comprender que lo importante es salir adelante, solucionar las dificultades, no revolcarnos en dudas, resentimientos y culpas, pues si no te esfuerzas por hacer esto, el dolor será quien te dé esta lección. Haz clic en los videos que te recomiendo en pantalla para que sigas escuchando más de estas bellas historias que hago con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.